Estamos con nuestro queridísimo entrevistado, que es un hombre que habla del medio ambiente, es un hombre que busca hermanar con la naturaleza y sabemos que el agua, bueno, es uno de los elementos de la naturaleza. Me refiero a mi querido Juan Ignacio Moreno, nuestro periodista medioambiental. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal, Noé? ¿Cómo están? ¿Todo ¿Vos, bien? el equipo? ¿Todo bien, tranquilo? todo tranquilo por acá. ¿Cómo sí. te trata este calorón de hoy? Y bien, transitándolo como se puede. Hay que hidratarse bastante, así que importante hablar del recurso del agua. Así es, así es. Y como estuvimos conversando en la semana, dijimos, bueno, vamos a hablar les cuento, con Juan estamos siempre como en comunicación, pero esta semana me hizo llegar una noticia que en lo particular me llamó muchísimo la atención y me puso muy mal, porque es nada más y nada menos que hablar de playas de plástico. Acerca de estas playas que están allí en Península Valdés, en Chubut, que se transformaron en un basural. Juan, ¿nos podés contar un poquito esto de qué son las playas de plástico y por qué llegamos a este extremo? Por supuesto, ¿no? La verdad que recientemente a través de redes sociales uno puede ver en historias de Instagram que empiezan a circular videos respecto a la situación en Puerto Pirámides, en Península Valdés, sobre playas justamente en la Patagonia, en Chubut, respecto a la contaminación por residuos pesqueros. Vemos los casos de redes, de cajones que son utilizados en la pesca en el mar argentino y que están justamente en zonas que son protegidas, además reconocidas como patrimonio por la propia UNESCO. Entonces nos lleva a pensar un poco qué está sucediendo en el mar argentino, qué medidas hay, qué controles hay, y bueno, me pareció interesante cuando vi esa noticia acercártela para abordar estos problemas que son socioambientales, no son solamente ambientales, sino que hay responsabilidades del individuo en estos sucesos. Y también se me ocurre pensar, Juan, que hay también responsabilidades de la política. ¿Por qué? Porque en algún punto dejan, ¿viste esto de ojos que no ven, estómago que no siente? Bueno, estas cuestiones que quizás como no están aquí en la provincia de Buenos Aires, que es como la provincia que siempre está como ardiendo, pareciera que no se ven o que fueran menos importantes, pero sabemos que las playas del sur de nuestro país, más allá de la belleza natural, tienen mucho potencial, tienen mucho cuidado y es muy importante poder preservarlas. Digo, esto además de una cuestión social, de una cuestión natural, hay una desatención política. Bueno, en ese sentido, Noé, hay a nivel internacional una convención que se le dice MARPOL, que justamente Argentina en el año 2020 ratifica, es importante esto hacer la mención, que todos los convenios internacionales tienen que pasar por el Congreso de la Nación para que Argentina adhiera y sea Estado parte, que justamente habla de que se establece la prohibición de descargar la basura en el mar. Son regulaciones que son importantes contar porque justamente hay una zona de exclusividad que tiene la pesca, la Argentina, que son las 200 millas. Bueno, es precisamente necesario tener este tipo de marcos regulatorios. Pero bueno, ¿qué sucede con estas situaciones? Entendemos que los recursos naturales son parte y facultad de las provincias, según el artículo 124 de la Constitución Nacional. Entonces, acá hay una responsabilidad por parte de la provincia en ver qué está sucediendo, porque vemos que también tenemos a los lobos marinos, tenemos animales, es la flora y la fauna la que está siendo vulnerada. Entonces es interesante ver, bueno, qué medidas se pueden tomar, porque algo que sucede en estos casos es que estos residuos después tardan en degradarse años. Exacto. Pero después sucede que muchos de ellos persisten en el agua y son ingeridos por los propios animales. Y ahí sucede el tema de la ingesta de los microplásticos, es decir, son pequeños plásticos de milímetros que no podemos observar y que están en el organismo de muchos animales. Y a su vez, esos microplásticos también llegan a los seres humanos cuando pensamos que hay muchos de estos peces que se está realizando en la actividad pesquera que después consumen las personas. Así que es toda una cadena. Cuando se da el inicio de la contaminación termina siendo un círculo vicioso. Y Juan, ¿cuál es la posición que tiene el gobierno nacional respecto de este tipo de prácticas, sobre todo lo que son los barcos pesqueros, perdón? Bueno, en ese caso,
estuve mirando algunas noticias donde hablaban del trabajo en conjunto entre la provincia y la nación, donde hacen algunos relevamientos y entienden que hay un 80% de las playas contaminadas justamente en estas zonas, estas arenas patagónicas, que bueno, es importante el reconocimiento, me parece, de los problemas. Y después el aspecto de que lo toman como una actividad común por parte de la provincia, que esto sucede, pero creo que es necesario ver, bueno, qué tipo de normativas se podrían determinar con la responsabilidad extendida del productor. Algo que se habla mucho con el tema de la ley de envases y que se va a empezar a poner nuevamente en vigencia, que estuve viendo que ya comienzan a hablarlo los recuperadores y todos los espacios de movimientos sociales, de tener una ley que gestione los envases, es decir, quien produce un envase y luego se va a convertir en residuo, tiene que hacerse cargo. Entonces me parece que también es importante esa faceta acá por parte de Nación, con proyectos que sean consistentes, y después la cuestión del control y la fiscalización, y a su vez el aspecto de la educación, porque también quien utiliza este tipo de materiales para la pesca tiene que tener una educación de dónde hay que disponerlos, porque pensemos que si no están dispuestos en el mar, están depositan residuos en el mar. Y justamente en el año 1972 Perón hablaba de basurales en los mares. Entonces esto es algo que ya es de larga data, de muchos años, y hay que tomar medidas, y las medidas son en conjunto, tanto de nación como de provincia. Acá estoy leyendo que el 85% de la contaminación de los océanos está dada por residuos plásticos, como bien lo mencionabas recién, y que hay entre 75 y 199 millones de toneladas de plásticos en los océanos, y que las tasas de reciclaje de estos son inferiores al 10%. Yo te pregunto, a nivel... vamos a quedarnos en la zona, a nivel latinoamericano, en todo lo que es la zona de nuestra región. ¿Hay casos similares a estos o viste que parece que todo nos pasa a nosotros, o esto es una práctica habitual en las distintas zonas pesqueras de todo lo que es la Latinoamérica? Yo creo que cada uno de los países tiene sus características y en este caso me parece que es importante tal vez no hacernos la comparación entre un país y el otro y por ahí mirar un poco qué podemos hacer nosotros como país, tal vez sí comparar con otros países la normativa que tienen ellos, porque hay, no sé, caso de Brasil, de Chile, Uruguay, que cuentan con normativas de responsabilidad extendida del productor y que establece tener ciertos registros, cierta regulación. Pensemos también un poco en las licencias que se dan en la cuestión de la pesca. Licencias que son con valores muy bajos, que después, esto lo ha dicho Pino Solanas en su momento, son revendidas esas licencias a otras empresas. Entonces vemos que el mar argentino, planteaba Pino Solanas, no es argentino, sino como que está a préstamo con las empresas. Entonces me parece que en esta cuestión es importante observar cuáles son los intereses que hay atrás y pensar también un poco el anclaje estratégico que tiene Argentina, la importancia del recurso hídrico y justamente sobre todas estas zonas que son patrimonio de la humanidad y que siempre vemos, bueno, que son visitadas, Punta Tombo por los pingüinos, pero bueno, ¿qué pasa sobre esas playas que están alejadas y que aparentemente no se muestran turísticamente, donde se terminan desechando todos estos residuos? Y ahí hay responsabilidades que principalmente parten de la provincia y de Ambiente Nación, que tiene que brindar programas para acompañar estas limpiezas de las playas. Juan, te voy a sacar un poquito de esta noticia, de esta situación, a la cual vamos a seguir, vamos a prestarle atención, y te voy a llevar a un tema que a mí particularmente hace mucho tiempo me llama la atención, pero no me llama la atención por algo bueno, y ahí te pido que vos me tengo mucho miedo, que es a las explotaciones de litio. Viste que hay como toda una cuestión de nosotros que somos potencia en todo lo que tiene que ver con el litio. Bueno, pero ¿qué pasa con la explotación de litio? Yo no puedo dejar de pensar hace muchísimos años, mira, 2007, 2008, no mucho más, en Andalgalá, en Catamarca, empezaron con las explotaciones de los cerros y demás, y utilizaban cianuro, y en su momento era, no, bueno, pero son las explotaciones y va a haber más fuentes de trabajo. Hoy estamos pagando el precio carísimo que es tener el agua contaminada, los suelos contaminados, el aire contaminado. Digo,
¿Qué pasa con las explotaciones de litio? Bueno, esto que vos comentabas, la cantidad de años en las cuales comienzan a presentarse todo este tipo de medidas extractivas. En el año 2015, 2014, Pino Solanas había presentado un proyecto sobre el tema del litio, sobre los controles. Y en estas cuestiones me parece interesante cuando hablamos de ambiente y desarrollo, que tienen que ser términos que vayan de la mano y pensar en prácticas que sean sostenibles en el tiempo. Por lo cual, entender que tenemos un recurso que es esencial, que va a ser pilar de los próximos años, como también es el recurso del gas. Pero mirar qué tipo de medidas se están desarrollando, qué cantidad de agua se está utilizando. Pensar esto, el agua es un recurso finito y que realmente no se encuentra en todo el mundo. El agua no solamente es utilizada para el consumo humano, sino que también tiene su uso en este tipo de prácticas agrícolas, ganaderas, y en este caso en la del litio, con la limpieza que tiene ese mineral, y observar en dónde se encuentra. Es decir, este tipo de minerales están en la zona del norte del país, que es compartido también con Chile y Bolivia. Justamente en Naciones Unidas hace un tiempito el presidente Luis Arce hace la mención que es necesario tener una mirada estratégica entre los tres países. Chile también hace la mención, pero vemos también candidatos de la derecha en Argentina hablando de este tema, como diciendo que es el potencial a futuro, pero nunca plantean la cuestión de, bueno, de qué manera van a llevar a cabo este desarrollo. Por eso es interesante, primero, conocer la importancia que tiene, porque justamente el litio forma parte de todo lo que nosotros estamos utilizando. De hecho, el celular que yo estoy hablando ahora, como de cualquier tecnología, precisa de esas baterías, pero también hay que observar de qué manera se desarrollan esas prácticas que no vulneren el ambiente. ¿Te parece que estamos nosotros como país preparados para, no sé, si la palabra explotación me hace ruido, para trabajar lo que necesitamos para poder trabajar el litio y que a nosotros nos beneficie como país, pero que no nos arruine la casa común? Yo creo ahí, Noé, que lo primero que tenemos que mirar es quién está desarrollando estas actividades. Y vemos que son empresas internacionales, que justamente hay empresas asiáticas que están trabajando en esto. Vemos, bueno, un día tenemos multinacionales que son europeas, otro día tenemos multinacionales asiáticas, multinacionales de Estados Unidos. Entonces, ¿cuándo se desarrolla la práctica acá en Argentina con empresas nacionales? Me parece que ese es el primer punto a observar. ¿Quién está desarrollando esta actividad? ¿Quién está concentrándola? Porque después es importante mirar que se monopoliza este tipo de mercados y a partir de ahí pensar en que existen distintas formaciones académicas y investigación para poder trabajar, pero hay un elemento indispensable que es el del estudio de impacto ambiental. Estudio que implica el trabajo de una universidad donde analice los impactos que tiene positivos como negativos este tipo de actividades y que sean evaluados por la autoridad competente. Esto sucede en el norte del país, bueno, cada una de esas provincias, en este caso Jujuy, va a tener que hacer un estudio de impacto ambiental. Eso requiere, bueno, también observar la normativa que tengan ellos precisamente, pero a nivel nacional falta por ahí una normativa que sea de evaluación de impacto ambiental, porque brindaría también ciertos marcos. Es algo que hace años se viene proponiendo a través de ONGs, de tener esa evaluación de impacto ambiental, un ordenamiento territorial, todas normativas que nos brindarían mayores resguardos, pero también es ineludible que esto está sucediendo y que va a continuar pasando, por lo cual hay que tener controles sobre este tipo de prácticas. Juan, te queremos agradecer nuevamente por tu claridad, por todos los aportes que nos haces aquí, por toda la información que vamos sumando cada vez que podemos conversar sobre los temas que se van planteando, ya sea esto que está pasando en Chubut, estas primeras tratamientos que empezamos a hacer con el tema del litio, que vos sabés que yo ya vengo como inquieta, y que vamos a seguir conversando. Nos vamos a estar comunicando, calculo que en breve, para poder seguir conversando, ¿te parece? Seguramente, ¿no? Y bueno, como cuando estuvimos charlando del tema humedales, ahí quería hacerte una última mención. Nos quedaba pendiente el tema humedales, es verdad, es lo último y ya vamos cerrando. Sí. Recientemente hubo una presentación ahí, vos me preguntabas al comienzo, bueno, en este caso sí hay un poco más de novedades desde el Ministerio de Ambiente de Nación. Porque este tema lo tiraron ahí todo rimbombante y después lo durmieron.
Y sí, lamentablemente un proyecto que quedó colgado en el Congreso, que esperemos que en algún momento resurja, pero me parece interesante ver qué pasa después del incendio. Hubo incendios, se prendieron fuego los humedales, se afectó el ambiente, bueno, ¿y qué sucede después? Y lo que sucede después es que justamente un espacio que hay a nivel nacional de manejo de fuego comienza a registrar a través de videos que se comenzaron a desarrollar movimientos en la tierra y se construyen terraplenes, es decir, que se van desarrollando ciertos canales, zanjas, para que pueda ir corriendo toda el agua que se genera por las inundaciones, porque realmente al prender fuego esto genera inundaciones. Entonces, de esta manera tienen la tierra, podríamos decir, preparada para después desarrollar proyectos inmobiliarios, ganadería, agricultura. Entonces, nos están dando la razón a todo eso que nosotros le tememos, ¿no? Que es esta idea de estos incendios no son casuales, sino que están premeditados. Exacto. Bueno, y en ese sentido, con estas pruebas presenta una denuncia el ministro de Ambiente ante una fiscalía ahí en Entre Ríos, mostrando que, bueno, se requiere de la aplicación de medidas, pero esto nos termina quedando cortos porque al no tener las figuras de delitos ambientales penales, creo que es necesario también avanzar en ese aspecto, que el Congreso se pueda tener ese tipo de figuras y que estas cosas no son pura casualidad, sino que hay intereses que las promueven. Juan, vamos a continuar hablando de este tema. Tenemos que cerrar la nota, Juan. Lamentablemente tengo que cerrar la nota, pero yo seguiría infinitamente conversando contigo, ya lo sabes. Vamos a estar en contacto en breve con y sobre todo con el tema de la ley de humedales y del litio, como que no se nos escapen, y vamos a tratarlos en profundidad, ¿te parece? Bueno, no, muchísimas gracias y que termine muy bien el viernes. Igualmente, abrazo y gran fin de semana. Cuídate mucho.